Estamos en una etapa hermosa, en una bendición especial como iglesia, como pueblo. Desde el 2007 que nos sumamos con mi esposa y Lucas, y luego se añadió David sobre la marcha, hemos podido disfrutar de cada proceso que Dios nos ha permitido vivir en esta iglesia local, Ministerio GES, y de lo único que puedo decir es que esa canción que cantamos hace un rato es un poco el resumen, ¿no? Sin importar los altibajos, sin importar las circunstancias que podamos vivir, el Señor siempre está a nuestro lado, y si algo bueno ha salido de esto, no es por nosotros, sino es por el poder de Dios que actúa en nosotros. Es por su gracia. Y estamos formándonos para algo grande en el sentido espiritual, algo que va a llevar a cada uno de nosotros a entender y quizás tal vez a poder disfrutar en el sentido espiritual de los frutos que Dios traerá para su pueblo cuando vemos una iglesia que está realmente de pie, una iglesia con gracia, con autoridad, con sabiduría, una iglesia que se capacita, que se prepara, que se forma, una iglesia que se equipa para lo que viene por delante. El Señor le dijo, miren, porque los campos están listos para la siega. Pero también le dijo el Señor que debemos de orar y de rogar a Dios para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Pero tenemos la bendición del Señor, que el Señor usa a los muchos y a los pocos, y Él lo hace siempre para su gloria. La idea de este mensaje en esta mañana, ya que estamos atravesando este tiempo de formación y capacitación sobre el discipulado, el evangelismo y todo lo que tiene que ver con la gran comisión, disfrutaba mucho escuchar al pastor el día miércoles, después en el video que subieron sobre esa introducción. Y si eso ha sido la introducción, ¿qué esperamos después para lo que viene por delante, hermanos, sobre esa importancia que tiene la gran comisión? Y me quedó mucho la palabra que siempre usa él, que es particular de él, pero la hacemos propia nosotros también, que en muchos casos se transforma en la gran omisión, cuando a veces vamos sin el poder de Dios, cuando a veces somos enviados o nos enviamos sin ser enviados, cuando hacemos cosas sin saber lo que tenemos que hacer, sin conocer el Evangelio, sin conocer el plan de salvación, y aún, hermanos, sin saber qué debemos de comunicar y cómo lo debemos de comunicar. Y todas estas cuestiones del evangelismo bíblico, el evangelismo persona a persona, nos lleva a meditar mucho sobre lo que va a suceder después. Y esto me ha traído en esta semana, tal vez en el tiempo de reflexión sobre la palabra que vamos a compartir hoy día, sobre esos resultados, sobre la práctica del evangelismo bíblico. Los resultados de la práctica de un evangelismo bíblico. ¿Qué resultados? Sería la pregunta para introducirnos al tema. Debemos esperar en la práctica de este evangelismo bíblico. Y hermanos, para comenzar a desarrollar el tema, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7. El primer punto a desarrollar sobre la pregunta, la premisa, ¿qué resultados debemos esperar en la práctica del evangelismo? Y el apóstol Pablo nos dice, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Está aquí en esta mañana? Amén. Hermanos, el primer punto para tener en cuenta cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿qué resultado debemos de esperar en la práctica del evangelismo? Es que los resultados de la práctica del evangelismo no dependen de nosotros. Hermanos, los resultados de la evangelización
no dependen de nosotros. Muchos cristianos piensan, de manera errónea, que si las personas escucharan claramente el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación para la humanidad perdida, dicen que estarían seguros que todos abrazarían este mensaje. Y ellos dicen, ¿quién puede rechazar esta oferta de salvación? Ese es el pensamiento que muchos tienen, que si escucharan un mensaje bíblico, el mensaje del Evangelio claramente, muchas personas abrazarían el Evangelio. ¿Cómo han de rechazar la gracia del Señor? Y sin embargo, hermanos, nosotros podemos decir por medio de la palabra, y es el tema a desarrollar, que los resultados de las prácticas del evangelismo no dependen de nosotros. Nosotros tenemos que ver lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Era la iglesia del Señor. Habían creído, son salvos. Pero él está diciendo, uno plantó, el otro regó, y ahí hace la diferencia. Pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y es importante tener en cuenta, hermanos, que hay algunos que plantan, otros que riegan y otros que cosechan. Y quiero decirle esto porque yo sé que hay muchos hermanos que están trabajando en la obra misionera, están evangelizando, el pastor Nicolás, Juan Reina, hermanos que están saliendo tal vez a compartir la palabra y lo están haciendo con toda dedicación, están haciendo una tarea realmente que honra y bendice el nombre del Señor, pero hermanos, muchas veces no están viendo esa cosecha. Todo tiene su tiempo, habrá tiempo para levantar esa cosecha, pero si no se siembra la semilla, es muy difícil, hermano, que haya una cosecha. Hay que sembrar, otro va a regar, el crecimiento lo va a dar Dios. ¿Está aquí en esta mañana? Amén. Entonces, hermanos, el versículo 6 dice que el crecimiento lo da Dios, es el resultado que depende absolutamente de Dios y lo vuelve a ratificar en el versículo 7. Los resultados no dependen de nosotros. Está aquí en esta mañana, le digo esto porque, hermanos, muchas veces esto trae desánimo en una persona. Sale a evangelizar, le predica a muchos y nadie se salva. Y si no, tenemos el ejemplo misionero de William Carey. ¿Cuántos años tuvo William Carey en la India? Hasta que uno, después de muchos años, logró llegar a los pies de Cristo. Los resultados no dependen de nosotros, pero debemos dejar en claro en el versículo 8, que dice que nuestra labor, versículo 8, nuestra labor es recompensada. Hoy vamos a tratar sobre este punto, los resultados del evangelismo y la recompensa. Los resultados del evangelismo y las recompensas de nuestra labor. Entonces, el versículo 8 dice, y el que planta y el que siembra son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá, ¿qué dice? Su recompensa conforme a su labor. Ya vamos a ir interpretando todo esto en el proceso del desarrollo del mensaje. El resultado no depende de nosotros, sino de Dios. Y siempre, hermanos, siempre será bueno ante los ojos de Dios. El segundo punto que tenemos que entender, hermanos, es que los resultados son de Dios y que esos resultados que son y dependen de Dios siempre serán buenos desde la perspectiva divina, aunque desde la perspectiva mía y tuya, de todo lo que estamos aquí y de todo lo que están en la tierra evangelizando, sean buenos o sean malos. Siempre será para la gloria de Dios. Todos los resultados son buenos desde la perspectiva de Dios. Todos, absolutamente todos. Vamos a desarrollar 2 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Vaya anotando los textos porque son muchos, pero la idea es ver que desde la perspectiva humana, cuando tú sales a evangelizar, cuando tú sales a proclamar el evangelio, cuando tú le hablas a una persona, cuando estás haciéndole un seguimiento y ves que esa persona no pasa nada,
tranquilo, no te desamines. Los resultados no dependen de ti, los resultados dependen de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Me gusta este pasaje porque en la introducción el apóstol Pablo nos está dando algo claro y dice, mas a Dios, ¿qué dice? Gracias. ¿Y por qué? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entiéndase, iglesia, interprétese esto a la luz de la predicación bíblica, de una proclamación de un evangelio verdadero. El evangelio verdadero es un evangelio confrontativo. El evangelio verdadero es un evangelio que separa, es un evangelio que divide. Mire, divide en los hogares. Soy de Cristo. Te hicieron la cruz así. Salió el budista, el hinduista, salió el católico, salió el testigo de Jehová y salieron todos. ¿Cómo es posible? Oh, mi vida es de Cristo. Se te terminó y se comenzó un problema. Comenzó a separarse porque Dios es el que produce en vosotros esto, hermano. Y la palabra de Dios dice, el cual nos lleva siempre en triunfos en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, mire lo que dice, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando el pastor Raúl está predicando, ¿sabe qué hay? Aroma, perfume. Cuando Nicolás está predicando, ¿sabe lo que hay? Oh, olor grato delante de los ojos de Dios. Y que cuando cada uno de ustedes están predicando bíblicamente el evangelio verdadero, el evangelio que es confrontativo, ese evangelio que muchas veces, hermano, debe de ser la ley para el soberbio y la gracia para el humilde, le puedo asegurar, hermanos, que es olor fragante delante de Dios, aunque muchos comiencen a hacerse para atrás. Está aquí en esta mañana. El aroma del que evangeliza siempre es grato delante de Dios. Una persona, hermano, que está evangelizando es como si estuviera despidiendo un aroma especial a través de la evangelización. Y el Señor está diciendo que somos, o a través del apóstol Pablo dice que somos grato olor de Cristo. En los que se salvan, versículo 15 dice, porque para Dios somos, ¿qué somos para Dios? Grato olor de Cristo. Hermano, grato perfume en los que se salvan. Solamente en los que se salvan, solamente en los buenos resultados, según la perspectiva humana, o grato olor para también los que se pierden. Y así lo dice la palabra de Dios. Somos grato olor los que evangelizamos, los que proclamamos el evangelio, los que somos embajadores de Cristo, los que predicamos a tiempo y fuera de tiempo, lo que no le damos lugar a Satanás, sino que nos plantamos en la gracia del Señor. No como dice Romanos capítulo 16, que en los tiempos finales, hermano, hay muchos que suavizan con palabra para tratar de no generar molestia en aquellas personas. ¿O usted nunca leyó ese versículo? ¿Sí? ¿No lo leyó? Bueno, vamos a leerlo entonces, porque si no me miran así como si que inventó un pasaje aquí. Mire, no es textualmente así, pero casi así. Interprételo como usted quiera, pero lo dice así. Mire lo que dice Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles personas no sirven? No estos que dice 2 de Corintios capítulo 2, no que son estos olor grato. Estos son aquellos falsos que traen un evangelio diferente, hermano, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. No sé qué evangelio será, pero no es el evangelio de Cristo. Y esta persona, según el contexto, porque Pablo dice, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Son aquellos que contradicen la verdad de Dios. Y vosotros habéis aprendido que os apartéis de ellos. ¿De cuáles? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, dice la palabra de Dios. Y hay muchos que corren por detrás de ellos. Y hay iglesias multitudinarias porque hay un evangelio falso, porque hay un evangelio diferente que le suaviza el oído, que le conviene porque no se habla del pecado, porque ahí no se habla de santificación, o si se habla de santificación, se habla desde una santificación no bíblica. Tal vez ni siquiera se predica la justificación y muchos de ellos ni son salvos. Y todo esto acontece por un evangelio falso. Bueno, tratado ese tema, volvemos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, a esto ciertamente, olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? Aquí el apóstol está haciendo mención, hermanos, que los resultados siempre van a depender de Dios. Los buenos resultados van a depender de Dios, aunque para nosotros esos resultados a veces sean buenos y a veces no sean buenos, o sea, sean malos. Dice, olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. En todo Dios es glorificado. En todo Dios está obrando. Entonces, hermanos, este Dios que nos lleva siempre en triunfo, este Dios, hermanos, que nos ha dado una mentalidad de victoria. Porque lo que está el apóstol Pablo apuntando aquí es a tratar con tu mente, con tu pensamiento y con tu corazón, que muchas veces se desanima rápidamente y quiere soltar el ministerio. No me resultan las cosas. No vienen muchos chicos a la escuelita bíblica, no hago más. Los adolescentes, uno solo, cerremos. Mire, si por ese uno solo estás en pie, dale gloria a Dios, porque si un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Así lo dice la palabra de Dios. Hermanos, para Dios uno es mucho. No es por los números, hermano. No te equivoques. Los resultados dependen del Señor, no de nosotros. Dios siempre nos da de la vida. Hermano, según la perspectiva humana puede haber resultados buenos y resultados malos. Pero el versículo 17 me gusta, porque es el versículo 17 que va después a seguir con el tema de la recompensa. Dice, pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, ahí está aquel que trabaja para la gloria de Dios, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No que hablan de Cristo, hablan en Cristo. Están llenos de Cristo. La palabra decía, more en abundancia en vuestros corazones, como lo dice Colosenses 3:16. Y cuando una persona está llena del Señor, cuando una persona, hermano, rebosa de Cristo, usted lo ve caminar y es diferente. Habla y es diferente, porque Cristo habita en esa persona. Y se nota bastante cuando una persona está llena de Dios. Como también se nota bastante cuando una persona despide olor de muerte para muerte. Entonces, hermanos, los resultados no dependen de nosotros o los buenos resultados que nosotros buscamos, sino que los buenos resultados siempre serán buenos para Dios. Romanos 9, 19, 24 es otro texto que nos va a ayudar un poquito a entender esto, aunque el apóstol está haciendo mención sobre la elección incondicional. Y ahí, en Romanos capítulo 9, el texto desde el versículo 19 al 24, el apóstol Pablo va a estar expresando esta palabra con un interlocutor imaginario. Versículo 19. Con un interlocutor imaginario, el apóstol Pablo va a sentar bases sobre la elección incondicional. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira,
y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo está haciendo mención sobre la elección incondicional y le está respondiendo a un interlocutor imaginario. La razón por la cual todos los resultados de nuestro evangelismo son buenos delante de Dios es porque Dios siempre será glorificado sin importar los resultados desde la perspectiva humana. Dios siempre va a estar siendo glorificado. Se glorifica la justicia de Dios para los que se pierden y se glorifica la gracia de Dios para los que se salvan. Desde la perspectiva humana los resultados pueden ser buenos y malos, pero hermanos, cuando nosotros vamos a evangelizar, muchas veces nosotros miramos y decimos, es como que le entró por un oído y le salió por el otro, rechaza, no quiere saber absolutamente nada. Dios se está glorificando en su justicia, porque Él creó un sistema para que, hermanos, realmente su gloria sea notoria. Cuando la persona rechaza el evangelio, esta persona está ratificando la condenación que ella misma se ha causado, y eso hace que la justicia de Dios sea glorificada. Cuando una persona rechaza el evangelio de justicia, hermano, Dios va a ser glorificado en esa persona cuando ella venga a juicio. Pero cuando una persona recibe, como muchos de nosotros, hermanos, el evangelio de salvación, y es entonces cuando la gracia de Dios es glorificada. Desde la perspectiva humana, ¿cuáles son los resultados? Buenos y malos. Pero desde la perspectiva divina, los resultados siempre van a ser buenos, porque Dios recibe gloria. Siempre Dios recibe gloria. Es importante volver a recalcar la introducción que hicimos, porque muchos dirán, entonces, si Dios recibe gloria siempre, Dios lo bendiga, hermano, me voy a hacer otra cosa. Espere, hermano, terminado este tema vamos a hablar de la recompensa. Y usted va a entender si quiere seguir sentado en el banco o se va a poner a trabajar de veras delante de Dios. Como dice el apóstol, con sinceridad, delante de Dios y de parte de Dios hablamos en Cristo Jesús. Por eso decimos, hermanos, que es importante entender esto. Vamos a ver otro ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Me gustó mucho la predicación del pastor Lázaro. Desde el versículo 8 del capítulo 1, hizo todo un trayecto de cómo se cumplió esa palabra de que seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios es bueno y eso me ha permitido entender, hermanos, que esto le llevó al apóstol Pablo también a entender lo que está pasando cada vez que él estaba evangelizando. Cada viaje misionero del apóstol Pablo pasaba algo, y eso es hermoso. En algunos momentos mucha gente se acercaba, creía y alababa a Dios, y en otros momentos agarraban las piedras, lo querían matar al apóstol Pablo, pero eso también nos trae como enseñanza a nosotros dentro de este proceso que estamos viviendo. Vamos a ver algunos capítulos aquí, algunos textos, versículo desde el 1 al 5 del capítulo 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Algo que recalca el apóstol Pablo, vamos a ir viendo luego en algunos textos, es que él siempre llegaba a donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como ¿acostumbraba qué? Según el contexto de toda la carta de Hechos de los Apóstoles, a llegarse a esas sinagogas, dice, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien dice, él decía Pablo, yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas,
y de los griegos piadosos gran número. ¿Cuánto eran? Era gran número. ¿Qué significará gran número para ellos? Y mire, si en la primera se convirtieron 3.000, después 5.000, no sé cuáles serán los gran números eso. Pero me imagino que deben andar por ahí, ¿no? Bastante. Gran número. Lo importante es que eran muchos. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que dice que no creían, ¿qué pasó? Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Aquí vemos esta cuestión de esos resultados que se van dando cuando vamos evangelizando. Pablo va, comienza su enseñanza, que también el pastor mencionó en 1 de Corintios capítulo 15. Me gustó mucho esos primeros 4 versículos que hizo mención, que el apóstol expone realmente el resumen de todo lo que tiene que ver con el evangelio. Y es hermoso. Usted conoce ese texto, ¿verdad? Y si no, vaya ahí, tome nota y lo lee después. Pero lo importante es que dice aquí la palabra, exponiendo por medio de las Escrituras, el Antiguo Testamento que ellos tenían en esa sinagoga, el Antiguo Testamento que ellos tenían en esa sinagoga, de la cual el Señor decían que esas Escrituras hablaban de Él. Escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y cuando Él iba en camino de Emaús, en el capítulo 24 de Lucas, también sabemos que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les enseñó todo el Antiguo Testamento. No sé cómo será que habrá hecho el Señor, pero Dios ha hecho eso. Y Pablo dice que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Por lo tanto, hermanos, el tema del trabajo evangelístico no es abre tu corazón y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, sino que es exponer el Evangelio, que es confrontativo, para que esa persona venga a los pies de Cristo arrepentida de sus pecados, entendiendo que está muerta, bien muerta, pero que si se arrepintió es porque Dios le dio vida para que esa persona pueda ser ahora salva por medio del Evangelio. Y sé, hermanos, si hay algo hermoso en todo este proceso, es que vemos que mucha gente creía. Eso es bueno. Pablo estaba contento porque se salvaron muchas personas. Y mujeres también vinieron, piadosas, no pocas. Y seguramente se habrá enojado Pablo y se habrá puesto a reclamarle a Dios por aquellos que comenzaron a alborotar la ciudad y con celos trataban de matarlo. Sin embargo, hermano, no vemos eso. Simplemente Pablo siguió su camino haciendo lo que tenía que hacer, predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo mismo sucedió en el capítulo 14, como ejemplo ahí no más cercano. Esto pasó en Iconio. Hermanos, versículo 48 del capítulo 13, para entrar en contexto, donde dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En los dos textos, hermanos, los resultados, ¿de quién dependen? De Dios. Y los buenos resultados siempre serán para la gloria de Dios. Y los malos resultados, ¿qué pasará? También serán para la gloria de Dios. Y hay mucha gente que creyó, aquellos que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo. Mira, Pablo corría y corría de aquí para allá, pero él no dejaba de predicar el Evangelio. En oposición, en situaciones difíciles, ante burlas y cuántas cosas tenía que vivir, él permanecía fiel a la palabra de Dios. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahí están en Iconio ahora. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor
el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y esta parte me gusta. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Cómo estaba la gente de la ciudad? Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Esa palabra apóstoles allí, hermano, cuando dice apóstoles y estaba Pablo allí, significa enviados. Esa es la palabra que utiliza aquí Lucas para enviados. Enviados evangelizando, misioneros, enviados, indistintamente de que el apóstol Pablo era un apóstol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Pero cuando los judíos, dice versículo 5, y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido huyeron a Listra y Derbe, ciudades de... O sea, en todo momento, hermano, había buenos resultados y malos resultados desde la perspectiva humana, pero en todo Dios era glorificado. Así sucede con nosotros. Dios está trabajando en nuestros corazones y está preparando, hermano, para que nosotros comencemos a depender totalmente de la soberanía de Dios en la evangelización, en el discipulado, en las tareas que Dios nos ha puesto a hacer como pueblo, como iglesia. Este asunto de los resultados, buenos o malos, dependen totalmente de la soberanía de Dios. El que evangeliza debe tener bien en claro la gloriosa doctrina de la soberanía de Dios. Lo podemos ver, ya vimos sobre la elección incondicional, ahora Romanos 9, 10 al 13, hace mención el apóstol Pablo de esta doctrina de la soberanía de Dios entre tantos textos que podemos tocar. Pero este texto, hermanos, hace mención de algo que nosotros conocemos, estamos muy familiarizados con Jacob y Esaú. Y lo conocemos porque dice la palabra de Dios desde el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea que no es por obras, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermano, y esto es importante porque a través de la doctrina de la soberanía de Dios vamos a entender que cuando nosotros vayamos a evangelizar nos vamos a encontrar, hermano, tanto como con elegidos como con reprobados. Nosotros no sabemos si son elegidos o reprobados, pero Dios sí. Y nosotros vamos a presentar el evangelio, hermanos, y vamos a ver resultados buenos y malos, pero delante de Dios siempre serán buenos porque Dios siempre se estará glorificando. Y eso es lo que tenemos que entender, porque esto nos va a dar ánimo, esto nos va a dar paz de que no veo resultados, gloria a Dios. Tal vez no son los resultados en ese momento. No ver resultados en el momento no significa de que son malos y que ya están, no, este no recibió y se... No, hermano, es un proceso. Lo has evangelizado, estuviste orando por él, le presentaste el evangelio, volviste a hacerlo cuantas veces sea necesaria hasta que comiences a ver cuál es el problema en esa persona. ¿Qué es lo que está pasando? Esa persona se cree buena. Esa persona está todavía luchando con algunas cosas en su situación. No ha entendido, hermano, que el Señor no vino a buscar a los buenos. Él vino a buscar lo que se había perdido y todos están delante de los ojos de Dios en una situación que es depravados, inhabilitados delante de los ojos de Dios, muertos en delitos y en pecados. Y esa realidad la debe de entender que no hay ni uno bueno en esta tierra. Todos se desviaron a una y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y cuando esa persona entienda eso, hermano, entonces ya está trabajando el Espíritu Santo. Nosotros evangelizamos en el nombre del Padre, por medio del Espíritu Santo y por medio del Hijo, y el Espíritu Santo, hermano, es el que hace la obra. Él le convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú presentas el Evangelio, el Espíritu Santo está trabajando ahí. Está procesando y está trabajando en el corazón de esa persona. Ustedes recordarán la parábola del sembrador. Y ahí tenemos dos resultados.
aunque en una abarcativa lectura podemos ver 4 terrenos y se ampliaría a 4, pero no son 4 posibilidades, porque para ser resumida la cuestión, solamente el que cayó en buena tierra fue el que produjo fruto. Y los demás, hermanos, junto al camino, en pedregales, entre los espinos, siempre fueron personas con un corazón endurecido junto al camino. En la época de Jesús serían fariseos que rechazaban. Entre pedregales serían emocionales. Y entre espinos, personas afanadas por este mundo. Personas que se deleitan en este mundo. Y ninguno de esos fructificó. O sea, en otras palabras, falsos convertidos. Falsos convertidos. Que están adentro, que están ahí. Recibe la palabra y ¡pum! Nada. No tiene crecimiento en ninguno de ellos. No hay nada. No hay nada. Pero aquel que es un verdadero convertido, que tiene buena tierra, ese es el resultado que ante nosotros sería como bueno. Eso también glorifica a Dios como aquellos emocionales que están en afanes o con corazones endurecidos. ¿Qué debemos hacer con las personas que no dan buenos resultados? Y desde la perspectiva humana, hermanos, si alguien rechaza, debemos seguir evangelizándolo y orando por él. Porque es muy posible que no haya llegado su tiempo y el Señor le va a dar, si ha sido un elegido, y nosotros no lo sabemos, a su tiempo, la salvación y la vida eterna. La tarea de evangelización es permanente. Leí ayer, y ustedes saben, el caso del Titanic que se hundió, la historia del Titanic y cómo un misionero llamado John Harper, realmente que había estado predicando en una iglesia en Estados Unidos y se había embarcado en 2 oportunidades. En su primera llenó prácticamente una iglesia, el pastor predicador Moody lo había invitado y fue un impacto tan grande con ese joven que luego lo volvió a llamar y en esa segunda situación fue con su esposa, con su hermana y con su hija de 6 años. Y cuentan, usted puede buscar ese video ahí en YouTube o puede leer en Wikipedia si quiere también. La historia real es que cuando él estaba sabiendo que ese barco se hundía, él gritaba, mire, que los perdidos suban al barco, a los salvavidas, y que los salvos se queden ahí. Y se arrodillaban y glorificaban a Dios, porque ellos estaban seguros en las manos del Señor. Y que los niños se fueran en los botes. Y cuando llegó el momento del hundimiento, dice que había una persona que estaba sin salvavidas, y él que tenía un chaleco salvavidas se lo dio. Y sabiendo que él ya se iba a morir por la hipotermia que causa el hielo, el agua muy helada, hasta su último respiro predicó el Evangelio. Y dice que cuando se acercó a ese joven le dijo, ¿eres salvo? Y el joven le dijo, no, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, le gritaba. Y dice que el agua lo arrastró. Este joven contó, porque dice, yo soy el último ganado por la predicación de John Harper. Se presentó en esa iglesia donde su familia congregaba para poder testificar. Volvió. De alguna manera el joven decía, apareció nuevamente y me decía, ¿ya eres salvo? Y yo le decía, no, todavía no. Y él decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mira, hermano, el Señor hace la obra. Esas fueron sus únicas palabras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tuvo tiempo de ponerle a explicar doctrina por doctrina. No tuvo un tiempo como nosotros para poder analizar texto a texto, renglón por renglón y todo lo que hacemos día a día con la lectura de la palabra. Solamente dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y fue salvo, porque llegó este joven a testificar de que él era el último convertido de John Harper. Hermanos, y esto es la otra etapa. Esto es lo más hermoso, cuando en Mateo 18, versículo 5, nos dice la palabra de Dios. Mateo 18, versículo 5. Haciendo mención de estos pequeños.
Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando una persona evangeliza a alguien, te acabas de ganar a un niño al cual tienes que cuidar, proteger, alimentar, nutrir, hasta que madure para la gloria de Dios. Acabas de ser un papá espiritual, si se podría decir así. Ganaste a alguien, estás ahí, estás viendo la obra del Señor en esa persona. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice el Señor. Las recompensas, hermanos, de la práctica del Evangelio. Cuando hablamos de los resultados, decimos que todos los resultados son buenos delante de Dios, pero cuando hablamos de recompensas, debemos decir que las recompensas no son en base de los resultados. Las recompensas no son en base de los resultados. Llenamos estadios, debemos tener muchas recompensas. No sé, uno solo vino al GPS. Uno solito apareció. Estoy medio ahí. No, hermano, no dependen las recompensas de los resultados. Las recompensas son en base a nuestro trabajo, a nuestra labor. Primera de Corintios, ya vimos capítulo 3, versículo 8, que el apóstol Pablo hacía mención a esto. Claramente lo vamos a repetir para terminar esta etapa del mensaje, que las recompensas son en base a nuestra labor. ¿Estás trabajando para el Señor? O si no lo estás haciendo, ¿quieres hacerlo? Bueno, Dios va a recompensarte. Dios no dejará de recompensarte, porque dice que el que planta y que el riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Dios recompensará la fidelidad con la que hiciste tu labor. No será conforme a los resultados. Primera de Corintios 15, 58. Vamos un poco más adelante. Ahí, en Primera de Corintios 15, 58. Es un pasaje que le gusta mucho al pastor Nicolás. ¿Verdad, pastor? 15, 58. Y Dios aplica eso en la vida tuya, pastor Nicolás. Así que, hermanos míos, está firmes y constantes. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Firmes y constantes. No diciendo, hoy no tengo ganas de hacer nada. Es trabajo, es esfuerzo, es ponerle ganas, hermano. Es doblar la rodilla, orar cuesta. Pastor Lázaro, porque está grabado en el audio, dijo, me cuesta orar. A mí también, pastor Lázaro. Y a los discípulos de Jesús también. Porque se durmieron. No pudieron velar una hora. Se durmieron. Y muchas veces, hermanos, no nos esforzamos para orar por alguien. Para presentar a alguien el Evangelio de Jesucristo a alguien. No oramos, no preparamos nuestro corazón primeramente, y que de esa manera también Dios prepare el corazón de otra persona. Pero acá dice, creciendo en la obra del Señor siempre, de manera firme y constante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Estás orando, estás tirando bombas atómicas contra el reino de las tinieblas. Porque el apóstol Pablo, si algo le pedía a los otros, es rueguen por nosotros, para que nos sean abiertas las puertas para el Evangelio. Y también rueguen por ustedes, porque cuando yo me vaya, vendrán pastores falsos, lobos rapaces, que se introducirán dentro de la iglesia para destruir a la iglesia. Y tenemos que estar orando para que nuestras vidas sean saludables delante del Señor. Y tenemos que estar llenándonos de la palabra para que nosotros estemos en abundante gracia del Señor, llenos del Espíritu Santo, con toda sabiduría, hermanos, podamos presentar y con toda fidelidad la palabra de Dios. Todo esto es para que, hermanos, nosotros no nos desanimemos. Esto nos llevará a estar contentos en una actividad que Dios nos está reclamando. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas. ¿Para qué? Porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, eso es lo que el Señor nos está reclamando. Las recompensas, hermanos, serán en esta vida
y en la futura. En esta vida, hermano, vamos a tener de ver el gozo de ver los cielos, porque la Biblia lo dice, y de entender espiritualmente que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Hay una fiesta tremenda cuando uno llega a los pies del Señor. Cuando tú le presentas el Evangelio de Cristo a alguien, esa persona y lo que tú hiciste genera fiesta en los cielos. Pero también hay gozo, hermanos, en esta tierra. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:1, haciendo mención, hermanos, de que los filipenses para Pablo significaban algo importante, como lo significaban también los de los corintios, como lo de cada lugar donde el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Pero a los filipenses le dice así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire cómo los amaba el apóstol. Qué expresión, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Qué lindo es ver una iglesia, hermanos, que realmente produce gozo a los predicadores, que produce gozo a otros hermanos, que produce gozo aquí en este tiempo, en esta tierra, hermanos. Cuando estamos nosotros evangelizando, hay gozo permanente en los cielos, hay gozo en esta tierra, y nosotros nos gozamos como el apóstol Pablo de ver la obra de Cristo cada día creciendo conforme Dios le da el crecimiento para su gloria. Por lo tanto, hermanos, las recompensas son conforme a nuestra labor. Los resultados serán siempre conforme a lo que Dios ha establecido, pero las recompensas serán conforme a nuestra labor. Proverbios 11:30 para terminar. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, ¿quiere ser un sabio o un insensato? Pues dice la palabra de Dios, el fruto del justo es árbol de vida. Una persona que está en Cristo Jesús, llena de Cristo, llena del Espíritu Santo, hermano, realmente sabia cuando lo que tiene lo da de gracia. Lo que recibió de gracia lo da de gracia. No tienes que ser un teólogo para hablarle a alguien de Cristo. Yo sé que hay muchas personas que le cuesta presentar el Evangelio. No saben por dónde arrancar, ni cómo presentar a Cristo. Pero tal vez, si es una persona que está afectada por algo en particular, un tiempo de oración para comenzar. Quiero orar por ti. Y mientras le estás hablando, en la oración le estás predicando también. Porque uno utiliza hasta la oración para predicar. Y en ese momento, quizás la palabra del Señor, que no volverá vacía, sino que producirá el efecto para el cual es enviada, transforma esa vida, la traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el Señor nos ha llamado y nos ha convocado para hacer luz en medio de la oscuridad. Quería recordar lo de John Harper como ejemplo, y podría recordar lo de Jim Elliot con los indios Aucas, que ya lo dijimos varias veces, cómo terminaron estos misioneros siendo muertos por los guaraníes, pero después hubo una gran cosecha en ese lugar. Sí, ante los ojos humanos, primero fue un golpe muy fuerte, porque murieron esos misioneros. Pero con el correr de los tiempos, el Señor hizo una gloriosa obra y realmente hubo muchos salvos para la gloria de Dios. Richard Baxter decía, hermanos, un texto que lo quiero leer. Decía Richard Baxter, prediqué como si jamás fuera a predicar de nuevo. Y como un hombre
moribundo a hombres moribundos. Hermano, ponele toda la garra, como diría el tucumano, metele todo lo que tenga que meterle. Pegale fuerte, porque vienen cosas grandes y el Señor siempre será glorificado. En todo Dios está en control. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, démosle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque nos animas, porque nos ayudas a entender que los resultados no dependen de nosotros, sino de ti, porque nos permite, Señor amado, conocer que realmente tú estás en control de todas las cosas. Y habrá resultados buenos o malos desde la perspectiva humana, pero siempre serán buenos desde la perspectiva divina. Tú te glorificas, tanto en los que no creen como en los que creen. Olor fragante para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Pero en todo tú eres glorificado. Se glorifica tu justicia o se glorifica tu gracia, pero tú estás obrando en cada corazón. Permítenos, Señor, prepararnos para lo que viene por delante, para ponerle con toda nuestra fuerza y ser constantes y firmes en la tarea misionera, de evangelización, de discipulado y poder, Señor, ser instrumentos de honra en tus manos, Señor. Queremos adorarte y queremos hacerlo con nuestras vidas rendidas delante de tus pies. Queremos hacerlo con esa gracia que tú has puesto en nuestros corazones, con esa desesperación que a veces, hermanos, oh Dios, tú ves en nuestros corazones cuando a veces las cosas no nos resultan, pero ahora descansamos en ti y sabemos que todo lo que proviene de ti es bueno en gran manera, Señor. Ayuda a los predicadores a no desalentarse. Ayuda a los pastores. Y sí, bendigo la vida de tu siervo, el pastor Raúl, pastor Nicolás, pastor Lázaro, pastor Pepe, cada predicador, cada joven que se forma en esta iglesia y que tú le has puesto palabra. Tú le has puesto palabra en esas personas para que lleven tu evangelio hasta lo último de la tierra. Y nos deleitamos y nos causa gozo de ver el crecimiento que tú le estás dando a tu iglesia, porque el crecimiento lo das tú, Señor amado. Y nosotros podemos simplemente decirte gracias, Cristo. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder sea para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.